transmitiendo en simultánea y en este segmento un saludo a todos los usuarios de Vive y de Ávila Televisión. Vamos a darle la bienvenida aquí a este programa, a quien ya aparece en pantalla, el doctor Germán Ezcarrá, abogado constitucionalista, que además hizo parte de ese debate, de ese detalle de la escritura en papel, lápiz, borrando palabras, corrigiendo de esos artículos que hoy son sujetos de varias interpretaciones. Doctor Ezcarrá, muchas gracias a usted por estar con nosotros hoy en la sala de noticias de Telesur. Feliz año. Muchas gracias, muchísimas gracias, feliz año. Por supuesto, agradecido por esta muy cordial invitación. Cuéntenos algún detalle de lo que fue la escritura de estos artículos hoy generan controversia a la luz de la coyuntura actual en Venezuela. La verdad es que el proceso constituyente de 1999, cuyo objeto era la redacción de una nueva constitución, además de la transformación del Estado, se desarrolló bajo una metodología profundamente democrática. Se hizo una consulta directamente al pueblo, el pueblo elige a sus representantes a la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente organiza 21 comisiones y esas 21 comisiones se abrieron a todo el país y por supuesto a toda la consulta nacional para la elaboración de la Constitución. Las normas que han generado esta diversa interpretación tienen que ver con la Comisión del Poder Ejecutivo, que fueron aprobadas en primera discusión, luego subió a la Comisión Constitucional, que me honré en presidir, y una vez discutido allí llegó al plenario para ser aprobado definitivamente todo lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, que no son solamente los periodos constitucionales, la forma de elección, la integración del Poder Ejecutivo, el Procurador, el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, sino también el sistema de las ausencias, de las faltas absolutas, de las faltas temporales y de los permisos que el presidente pudiera necesitar, aún estando en el ejercicio de sus funciones. Ahora, ¿cuál es su lectura de qué es una falta temporal, qué es una falta absoluta y cuáles son los hechos sobrevenidos, que es sobre esos términos que hay múltiples lecturas? Las normas fundamentales para interpretar esto están en los artículos 231, 233, 234 y 235. Omito el artículo 232 porque él se refiere fundamentalmente a la responsabilidad del jefe de Estado, incluso en situaciones de excepción, cuando se declaran los estados de excepción. En el artículo 235 está previsto el permiso presidencial cuando él se va a ausentar por más de 5 días del territorio nacional, que es el caso del presidente Chávez. Él solicitó de manera formal, invocando la norma de referencia, a la Asamblea Nacional y por unanimidad fue aprobado dicho permiso. Ahora, las normas contenidas en el artículo 234 se refiere a las faltas temporales y a la forma como deben ser suplidas, en este caso por el vicepresidente de la República, que es un eje fundamental de toda la estructura del Poder Ejecutivo y es una novedad en las constituciones venezolanas, sobre todo por el conjunto de competencias y de atribuciones que en materia de conducción del gobierno tiene. No olvidemos que en Venezuela hubo un debate de si debía crearse un primer ministro, un jefe de gobierno, o si debíamos seguir el sistema francés de un jefe de Estado, también con un jefe de gobierno distinto. En Venezuela se escogió el camino de un presidente que es jefe de Estado y jefe de gobierno, pero con un vicepresidente ejecutivo de su libre nombramiento y remoción para coadyuvar en las funciones de gobierno y de Estado. La norma que tiene que ver con el artículo 233 es la de las faltas absolutas. ¿Cuáles son ellas? Comienza con la muerte, como es lógico, la renuncia, el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia para la destitución presidencial,
de la misma forma la declaratoria de incapacidad física o mental de carácter permanente, el abandono constitucional del cargo y termina con el recurso revocatorio del mandato popular. El artículo 231, que comentaba hace unos minutos la ciudadana procuradora general de la República, precisamente, a mi modo de ver, es el artículo central en la situación en la que nos encontramos en Venezuela. Esa norma tiene dos aspectos. El primero, que es el candidato electo presidente, debe juramentarse como mecanismo para tomar posesión del cargo el día 10 de enero. Pero inmediatamente después, con mucha sabiduría, el constituyente previó lo que se llaman motivos o hechos sobrevenidos. Cuando ocurren motivos o hechos sobrevenidos, entonces el presidente de la República deberá juramentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Estamos ante un hecho sobrevenido? Sobre esto hay que hacer una observación. Los hechos sobrevenidos son los que acaecen en la realidad que se está estudiando o que está ocurriendo. Son hechos que acaecen sin haberlos previsto. Tienen un gran margen de incertidumbre. Es algo que no pudo preverse ni planificarse. De verdad se puede comparar, como se acaba de hacer, a aquellos hechos extraordinarios o causas de fuerza mayor, pero en este caso no son previsibles. Nadie podía prever que un presidente ratificado mayoritariamente por la voluntad popular en situación de permiso del Parlamento por unanimidad se encuentre en una situación lamentablemente de gravedad en su enfermedad que exige un tiempo adicional para su recuperación, como lo queremos todos y como lo quiere todo el pueblo de Venezuela. El análisis entonces que habría que hacer es el siguiente, es lo que se llama en derecho el análisis ad letram, a la propia letra de la norma. ¿Qué dice la norma? Ante un hecho sobrevenido, es decir, no previsto, no se trata de faltas absolutas, ni se trata de faltas temporales, no se trata de ninguna de esas causas. Aquí de lo que se trata es una situación muy especial, muy particular, pues el presidente puede juramentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia. El constituyente deja a la potestad evaluativa del Tribunal Supremo de Justicia lo que en derecho constitucional se llama la liturgia constitucional, cómo se va a juramentar, con quién se va a juramentar, va a asistir el conjunto de los embajadores, asistirá el nuncio de la Iglesia Católica y todas las iglesias, cuáles son los discursos que se van a producir en el Tribunal Supremo de Justicia y además de eso, cuál es la fecha en la que debe producirse dicha juramentación. De tal manera que es una norma que no admite contradicción, no admite cuestionamiento alguno. Es un gravísimo error pensar que se puede oponer la falta absoluta cuando resulta que la falta absoluta se corresponde a normas taxativas del artículo 233 de la Constitución. Bajo ese análisis, bajo esa explicación que usted nos está dando, ¿qué significado entonces tiene el 10 de enero? El 10 de enero es la fecha, como lo dice el artículo 231, para tomar posesión del cargo. Lo que se hace, estoy repitiendo la norma, lo que se hace mediante el acto de juramentación. Es lo que en algunos otros países llaman la investidura del jefe de gobierno o el acto de investidura del jefe de Estado. Si ese acto no se puede realizar, no significa que no es presidente de la República el presidente Chávez, porque esto nos lleva a otra consideración que está en el artículo 5 de la Constitución de la República vigente en este momento en el país.
El principio fundamental de todo Estado constitucional democrático es el principio de soberanía popular. ¿Quién detenta la soberanía? El pueblo. ¿Y quién es el pueblo? El titular del poder constituyente, el que en definitiva puede modificar, transformar, sustituir el orden jurídico, el orden político y el propio orden constitucional. Si eso es así, sería verdaderamente grave que se planteara la revocatoria por parte del poder constituido o de sectores o de algunos sectores de la sociedad de la voluntad popular expresada para ratificar al presidente Chávez, para mantener su reelección. Es un presidente reelecto que tiene toda la legitimidad democrática y en consecuencia toda la legitimidad constitucional. Lo demás es un hecho incidental que puede resolverse de conformidad a la segunda parte del artículo 231 de la Constitución y que no ha debido generar ni esta multiplicidad de interpretaciones contradictorias unas entre otras frente a un mismo texto, por lo demás sumamente claro, pero que además no debería generar controversia y muchísimo menos iracundia, que es lo que no requiere Venezuela. La República de Venezuela está en una situación de estabilidad, de marcha normal de sus instituciones, de marcha normal del Estado de Derecho, al punto que hasta donde yo sé al día de hoy hay dos recursos de interpretación sobre el artículo 231 constitucional, uno de los cuales se reservó la ponencia a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, y yo estoy absolutamente seguro que en las próximas horas, en los próximos días, antes del día 10, habrá el pronunciamiento pues del máximo Tribunal de la República, que si bien es cierto, no es el único intérprete, es el máximo intérprete de la Constitución. Lo que también tiene que hacer el Parlamento, la Asamblea Nacional, en cuanto intérprete de la Constitución, pues puede realizar su potestad evaluativa, su potestad discrecional sobre los hechos sobrevenidos y tomar las decisiones que considere convenientes, por supuesto, en el marco de la Constitución. Al final, los venezolanos lo que queremos en esta circunstancia, en primer lugar, es que se resuelva la situación de salud del presidente de la República, pero en segundo lugar, que se mantenga la República en el marco de la constitucionalidad. Cualquier otro concepto, vacío de poder, ruptura del orden constitucional, actuaciones inconstitucionales, tenga la absoluta seguridad que va a ser rechazado por todo el país nacional. Muchas gracias, profesor Escarrá, por estar con nosotros este domingo en este especial periodístico.